se realizó cuando solo era un proyecto, las levantó mucho más, por supuesto, cuando la película se estrenó al año siguiente y sin embargo, Doña Erlinda y su hijo, la película a la que me refiero, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, es una de las películas que viajó más por todo el mundo porque estaba atacando o tocando un tema fundamental en el cine mexicano, que es justamente el cuestionamiento al machismo, que es la representación de una relación homosexual en pantalla, franca, directa, y además una película profundamente divertida, hecha pues con cierta precariedad en Guadalajara, cuando un cineasta que había sido uno de los grandes cineastas del cine oficial de los años 70, con películas como La Pasión de Berenice, Naufragio, El Corazón de la Noche, Las Apariencias Engañan, etcétera, se va a la ciudad de Guadalajara a vivir, a construir de alguna manera también una industria local, un festival de cine, una escuela de cine y a filmar películas. La primera de ellas, Doña Erlinda y su hijo. Una película que además, afortunadamente, hoy podremos ver en un transfer que se realizó hace muy pocos años, que se rescató el negativo original de esta película y el sonido también de la película, y que se ve mucho mejor que como la película se veía al momento del estreno, gracias a la restauración que se emprendió sobre ella. Así que estoy seguro que es una película que van a disfrutar muchísimo, que tal vez algunas cosas les parezcan que tienen determinada pobreza de medios en cuanto a su realización, y sin embargo creo que es una película que sigue transmitiendo justamente este espíritu gozoso que tenía cierto cine de Jaime Humberto Hermosillo, particularmente en esta época. Así que al final, además, vamos a tener la oportunidad de platicar con Marco Treviño, uno de los protagonistas, justamente el mismísimo hijo de Doña Erlinda, estará con nosotros para contarnos un poco más de cómo entró él a esta película y cuál es el contexto en el cual se estaba realizando. Seguimos aquí en nuestro ciclo Peor es Nada, películas en 16 milímetros que fueron importantes en nuestra historia fílmica, aquí en Tiempo de Filmoteca de la UNAM. Aquí estamos de regreso en Tiempo de Filmoteca. Bueno, acabamos de disfrutar de Doña Erlinda y su hijo, y como anunciamos al principio, tenemos pues la extraordinaria presencia de uno de los protagonistas de esta película, Marco Treviño, que además nos recibe desde San Luis Potosí, donde está en rodaje, y bueno, se lo agradecemos mucho más porque justo se tomó un ratito para poder conversar con nosotros acerca de esta película que, si no me equivoco, es tu origen, digamos, como actor cinematográfico, y también por ahí había escuchado que esta película no estaba prevista para ti, sino que había otro actor y que tú llegaste en algún momento a entrar al proyecto. Marco, primero muchas gracias y cuéntanos un poquito como de cómo entraste a Doña Erlinda y su hijo. Eh, bueno, fue en 1984, en el segundo trimestre del año. Jaime Humberto llega a Guadalajara con este proyecto y también con el proyecto de fundar la escuela de cine. Y estaba haciendo un taller, estaba dando un taller de guionismo. Entre los alumnos de ese taller estaba Guillermo del Toro, justamente. Guillermo el Toro, nada más y nada menos, ok. Así es. Así es. Y otros queridos amigos, estaba Guillermo Vaidovitz, otro crítico de cine, Patío, y él, bueno, y resulta que sí, en efecto, otro compañero iba a ser el personaje, pero un mes antes aproximadamente se bajó del proyecto, y entonces Guillermo Vaidovitz y otro amigo eh, me fueron a buscar porque me recomendaron con Jaime Humberto para cubrir este personaje. Y entonces llegué, así fue como entré, ¿no? Pero tú ya tenías experiencia actoral, ya hacías teatro ahí en Guadalajara, ya tienes una formación como actor. Sí, ya llevaba 8 o 9 años haciendo teatro, y esta fue mi primera película. Ok, tu primera conversación con Jaime Humberto acerca de la película donde te dijo, ok, esta es una película sobre un hombre y la relación con su madre y la relación con su pareja, en este caso interpretada por Arturo Mesa. Son dos hombres homosexuales, o bueno, tu personaje es más bien un personaje bisexual. ¿Te causó alguna sorpresa? ¿Lo No tomaste con fue, absoluta naturalidad, tapatía? me había dicho mi amigo Guillermo que iba a ser un personaje chiquito,
¿no? Lo que me sorprendió es que era uno de los protagonistas, ¿no? Y Jaime Humberto me dijo, mira, esta es una historia homosexual. ¿Tienes algún problema con eso? Le dije, pues no. Y el personaje es homosexual. ¿Tienes algún problema con eso? Le digo, pues no, en realidad no. Y entonces me dice, ah, ¿vives con tus padres? Sí. Ok. Necesito la autorización de tus papás. Y entonces yo le digo, ¿y por qué? Si tengo 23 años. Pues, no, 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 no. Conozco a los tapatíos. Y yo no quiero que a media filmación llegue tu papá y te jale de las greñas y te saque del set, porque tenía greñas en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, sí le tuve que pedir autorización a mis papás. Pero ya eras mayor de edad. Sí, sí, bueno, pero pues la sociedad tapatía es todavía, pero era muy conservadora, ¿no? Y obedecíamos a los padres. A pesar de que yo nací, mis papás son de la Ciudad de México, o eran de la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México, pero desde el 62, 63 ya vivíamos en Guadalajara. Y también escuché alguna vez que contabas que la primera secuencia que filmaron de la película es justamente donde te das un beso con Arturo Mesa, digo, así como Sí. de acción. Venga, vamos a arrancar con un momento no particularmente fácil, ¿no? Así es, era primer llamado, primer beso, y es justo la primera escena que se ve en la película, ¿no? Y entonces, pues hay un ensayo, y dice, y aquí se besan, ¿no? Entonces, bueno, pues nos besamos, pero fue un beso de piquito, y entonces Jaime Humberto se enoja y dice, "A ver, ese no es un beso, quiero que se besen". Ok, no gritó, pero sí estaba muy molesto. Ok, está bien. Sí, nos besamos. Sí. Y así rompimos el hielo. ¿Cómo era como director con ustedes en ese momento? Hay que decir, digamos, Jaime Humberto es uno de los directores, más grandes directores de actores que tiene, digamos, el cine nacional, ¿no? Los mejores trabajos de María Rojo, Ana Ofelia Murguía, Marta Navarro, Pedro Armendáriz Jr. están en las películas de Jaime Humberto Hermosillo. Y Doña Arlinda es un poco una suerte de exilio para mí de la Ciudad de México, a donde se va justamente a trabajar a Guadalajara. Y Doña Arlinda, que tú nos lo decías, es el proyecto que él traía bajo el brazo. Pero ¿cómo era ese director de actores con ustedes? ¿Qué recuerdas, Marco? Maravilloso, muy respetuoso, muy amoroso. Y sí, nos iba llevando de la mano. Y si te soy franco, a mí me hubiera gustado estar más sólido como actor. Siento que estaba todavía muy verde. Bueno, es tu primer personaje en realidad en la pantalla, Sí, ¿no? sí, sí, Prácticamente. claro, sí. Tu relación Pero con Guadalupe del Toro, que hace tu mamá y que, digo, sí, se cita poco, lamentablemente falleció no hace sí, tanto doña Guadalupe, pero es la mamá de Guillermo del Toro, ¿no? sí, sí. Que era pues un jovencísimo cineasta incipiente de la escena local, nadie se pensaría el cineasta en el que se iba a convertir. ¿Cómo era ella? Cuéntanos un poco de Guadalupe del Toro. Y era una mujer hermosísima, con un carácter sumamente alegre. Era franca, directa, pero muy respetuosa, muy alegre, y amorosa. Sí, yo siento que me adoptó también como hijo. A mí me pasó algo muy curioso porque yo la llegué a querer mucho y sentía que ella también me apreciaba mucho. Y, y, pero de repente luego continuamos un poco el contacto después, pero a mí me daba mucha pena porque no me sentía merecedor de ese trato, ni de esa amistad. Mi autoestima era baja, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que la relación se fue alejando, pues se fue distanciando, pero siempre con mucho cariño. Y fue una maravillosa mujer. Y bueno, era Doña Erlinda. Marco, esta película significa, como decíamos, tu primera experiencia cinematográfica donde tu carrera realmente arranca. ¿Te imaginabas un poco las consecuencias que iba a tener esta película? Esta es quizás una de las primeras películas
con temática homosexual en nuestro país, pero también yo creo que es la primera película que tuvo una repercusión importantísima, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en el mercado anglosajón, curiosamente, donde la película se vio muchísimo. Se estrenó en Nueva York, se estrenó en Los Ángeles, se estrenó en Londres, en fin. Es una película que en los años 80 fue una película gay Sí, importantísima. ¿Te imaginabas un poco la repercusión que la película iba a tener? no, no, un maquillista de teatro al que le enseñé el guión, le pedí que lo leyera y me, me dijera si debía hacer la película o no. Me dijo, hazla. Esta va a ser la película quizá más importante de tu vida. Y bueno, la verdad es que fue muy, muy, muy importante. Eh, Lamentablemente, yo no tenía ni la experiencia, ni, como les decía, yo venía de rancho, entonces eh, no, no tuve esa proyección ni esa visión. Me faltó a alguien detrás de mí que me impulsara, ¿no? Para aprovechar esa inercia, pero la película fue un trancazo en el extranjero. En México hay algo muy interesante. En México incluso fue boicoteada por distribuidores y las salas, ¿no? Por el tema. Pero más allá de eso fue muy interesante. Y cuando yo la vi por primera vez en el estreno, en la muestra de cine mexicano, en el 86, La primera cuando muestra, además, de cine mexicano, la primera muestra, que también funda Jaime. que también Sí, funda Jaime Humberto y que después, hoy es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, pero digamos, era un proyecto incipiente de sí. exhibición de películas básicamente mexicanas en un momento muy difícil de la industria como es a mediados de los años 80. Pero así, perdóname, cuéntanos qué pasó en esa exhibición. Y el estreno fue en una sala del Hospicio Cabañas. Es una sala, cuando mucho caben, no sé, 100 personas, 150 personas, creo, ¿no? Y la gente apenas y se sonrió, porque es una comedia, ¿no? Entonces, apenas y se sonrió. Se sentía una tensión en la sala brutal. Luego la vi en la Ciudad de México, en la Cineteca. La gente se rió, pero cuando la vi, cuando la descubrí por primera vez a la película, fue en Miami, en el Festival de Cine de Miami, donde la gente desde el primer beso se empezó a revolcar de la risa. O sea, y de ahí ya no pararon, ¿no? Mi sorpresa fue grande. Que esa reacción del público habla probablemente también un poco de los prejuicios que existían, digamos, hacia ¿No? mostrar una relación homosexual en pantalla, particularmente en México. ¿Te tocó encontrarte con gente o incluso gente conocida, cercana a ti, que te dijera, híjole, ¿por qué hiciste esa película? O que te cuestionaran el haber tomado justamente esa decisión de filmar Doña Erlinda y su hijo? Un par de amigos me decían, oye, Marquito, qué bárbaro, pues, ¿cómo hiciste esa película? Yo le dije a mi novia que iba a ir a verla contigo, que iba a ir a verla, y ya cuando estábamos ahí me dijo, no, 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 no es mi amigo, no es mi amigo. Pero realmente mis amigos siguieron siendo mis amigos y eh, a mi padre sí le pegó un poquito cuando la vio, que yo le dije, no la veas, jefe, ¿para qué la ves? ¿No? Pero bueno, mi padre pues, tenía una educación, su padre fue militar, entonces tenía una educación machista, a pesar de que era sumamente abierto, pues, y trataba de modernizarse, pero le pegó, sí le pegó. Bueno, Jaime Humberto tenía razón de pedir su autorización por escrito, entonces, en ese Sí, momento, sin duda. sí. Marco, ¿por qué habría hoy que seguir viendo Doña Erlinda y su hijo? Por qué crees que es una película que, digamos, hecha en un esquema probablemente muy precario de producción? Es una película que tantos años después, 40 años después, sigue viéndose. ¿Por qué crees que tendríamos que seguirla viendo y por qué crees que sea una película que haya sobrevivido tanto tiempo? Bueno, yo desde mi perspectiva es también una visión histórica, es parte de nuestra esencia social, histórica no solo de Guadalajara, sino de México en general, quizá de Latinoamérica. Eh,
Por un lado eso, por el otro es una película que nos, que nos hace reflexionar, que nos hace vernos, ¿no? En este momento histórico y social que les comento, pero también reconocer nuestros vicios y nuestras virtudes como sociedad, como seres humanos, con nuestros prejuicios, con nuestras autolimitaciones. Eh, y creo que además es una película muy fresca, disfrutable y divertida. Al final de cuentas es una película muy divertida que nos permite ver este tema que tanto luego nos asusta de una manera sumamente divertida, amable y gozosa. Me encanta esa palabra gozosa. Marco, muchísimas gracias de verdad por darnos Encantado. este testimonio que sin duda queda en la historia del cine nacional, tu participación ahí, como está en la historia del cine, una película tan trascendental, tan rupturista como es Doña Arlinda y su hijo. Te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas acompañado hoy. De todo corazón y gracias a ustedes por invitarme. Pues ahí está, nuestro querido amigo Marco Treviño dándonos un testimonio sobre Doña Arlinda y su hijo, una película sin duda memorable y estoy seguro que si no la conocían, digo, hoy tienen la cabeza a punto de explotar. Seguimos aquí en nuestro ciclo Peor es nada en tiempo de Filmoteca y espero que nos sigan acompañando. Estamos por aquí mañana.